Hola amigos, bienvenidos a Más Salud. Hoy trataremos sobre la diabetes, un tema bastante tocado por muchos profesionales y expertos desde diferentes enfoques científicos y paracientíficos. Lo haremos a nuestro modo, fácil y algo controversial, pero que te dejará muy en claro algunos conceptos que tienes que saber sobre esta enfermedad. Así que comencemos. La diabetes hoy en día a nivel mundial es considerada como una pandemia. Es tanta la gente que padece de esta enfermedad y aumenta cada año que, aunque no es contagiosa, el aumento peligroso y sus terribles consecuencias hacen que debamos estar cada vez más informados en cómo protegerse de ella y cuando ya estamos con la enfermedad, cómo controlarla. Trataré de dar una explicación que yo creo que es fácilmente comprensible por la mayoría. Uso esta explicación en mis consultas y me doy cuenta que las personas empiezan a entender qué es la enfermedad, para qué se da el tratamiento y entienden sobre todo qué hacer desde ese momento. La glucosa es una sustancia simple que pertenece al grupo de los carbohidratos. Estos carbohidratos constituyen uno de los tres grandes componentes de nuestra dieta junto con las grasas y las proteínas. Obviamente, todo es necesario y provechoso en las cantidades correctas. Todas las funciones y sustancias que están en cualquier ser viviente se encuentran reguladas por diferentes órganos o sistemas enteros. En este tema de los alimentos, esta regulación se denomina metabolismo. Todo tiene que mantenerse dentro de parámetros mínimos y máximos, que hacen que nuestro sistema entero funcione correctamente en perfecto equilibrio. La glucosa como elemento que circula en la sangre también cumple esta regla, así como la temperatura, la acidez corporal, los niveles de oxígeno, la presión arterial, etc. La concentración de glucosa en la sangre se denomina glicemia o glucemia, que es la cantidad de glucosa diluida en una cantidad de sangre. Según la OMS, la glicemia normal en ayunas, también llamada glucosa basal, debe encontrarse entre 60 a 110 miligramos por decilitro. Basal significa que esa debe ser la concentración de esa sustancia que deberíamos tener todo el día. Por eso se mide en ayunas, ya que aún no ha sido modificada por la alimentación o por el estrés. La glucosa es necesaria que esté en la sangre para que todas las células de nuestro organismo la tengan a la mano para utilizarla y transformarla en energía. No puede existir un momento sin glucosa en nuestra sangre, al igual que no puede haber falta de oxígeno o temperatura. Por lo tanto, también existe una temperatura basal, concentración de oxígeno basal, presión arterial basal en cada persona. La otra medida importante es la glucosa postprandial. Recuerden, la primera es la glucosa basal. La postprandial es la glucosa medida máximo a las 2 horas después de haber consumido algún alimento y no debe sobrepasar los 140 miligramos por decilitro normalmente. Hasta aquí podemos entender que durante todo el día la glucosa está variando constantemente dentro de valores mínimos y máximos. Puede salirse de estos valores en circunstancias especiales normales y anormales. Para entender esto, lo trataré de explicar con unos gráficos, para lo que les pido mucha atención. Entonces tenemos aquí el gráfico donde vamos a entender cómo es el funcionamiento de la glucosa. Aquí abajo tenemos más o menos, está representadas las horas del día que están transcurriendo, ¿no? Aquí a la derecha, desde aquí abajo en esta zona hasta esta zona de arriba, más o menos estamos poniendo los valores de la glucosa en miligramos por decilitro. En esta zona verde la puse para hacer notar que es una zona correcta. Debería encontrarse los valores mínimos y máximos de la glucosa normalmente. Acá en esta zona más elevada de color naranja, más o menos quiere decir los valores regularmente altos, pero todavía normales, dependiendo de las circunstancias. Y en esta zona roja, prácticamente es la zona donde no debería estar los niveles de glucosa, y es una zona muy alta. Aquí, por ejemplo, empezamos en este punto rojo, ¿ya? Y vemos
como una persona cuando desayuna, sube la glucosa y miren cómo sube. Siempre entra y el cuerpo guarda, va entrando y va guardando, va entrando y va guardando hasta llegar a un pico, ya que es después del desayuno, y después vemos que otra vez desciende de una manera regular, ¿no?, hasta un nivel normal. Luego vemos que nuevamente, ya más o menos a las horas del almuerzo, sube nuevamente, entra por la boca, me refiero, no pasa la sangre y todo, y se va regulando y regulando. No es que entra de frente, ¿no?, sino entra y se regula hasta alcanzar un pico máximo, y cuando ya no entra más glucosa por la boca, se termina de regular y otra vez regresamos a los niveles normales. Y por último, en la cena nuevamente vemos cómo entra y se regula hasta llegar al otro pico máximo, y nuevamente el cuerpo empieza a guardar la glucosa. Justamente todo esto lo hace con ayuda de las hormonas, que son la insulina y el glucagón, ¿no? Entonces durante todo el día vemos que estamos así. Y en las partes bajas, ¿no?, donde está la glucosa baja, esa es justamente la glucosa basal. Y fíjense acá en esta parte en la noche, cuando estamos acá, como la glucosa también tiene ciertas variaciones. Nunca la glucosa está en un punto exacto, como decir 78, que es mi glucosa, es 81, no. Varía de minuto a minuto, de día a día y de temporada en temporada. Existen temporadas que podemos estar recontra bien, con nuestra glucosa muy estable, comamos lo que comamos, y hay temporadas también influidas por el estrés y otras circunstancias, otras enfermedades, la alimentación o medicamentos, en donde nuestra glucosa está un poco más variable. Pero si la encontramos dentro de esta zona verde, ¿no?, generalmente todo el tiempo, día y noche, estamos sanos. Aquí tenemos el funcionamiento en una prediabetes. Fíjense cómo despertamos, ¿no?, donde está el punto rojo, empieza a subir, no con una alteración mayor, ¿no?, ya no es suavemente, empieza a subir después del desayuno y demora un poco en bajar, ¿no? En este gráfico baja un poco rápido, después se regula, nuevamente empieza a subir, ¿no?, en la hora del almuerzo, pero fíjense que llega a esta zona anaranjada, ¿no? Se mantiene mucho tiempo en esta zona anaranjada la glucosa. En el almuerzo, en la cena igual, ¿no? O sea, estamos mucho tiempo en esta zona anaranjada. En estas circunstancias podemos estar de repente días, semanas, meses o inclusive años. A esta condición prácticamente se le denomina prediabetes. No estamos normales, no es peligroso, de manera general no es peligroso, pero sí estamos en un riesgo de, si seguimos alterándonos, esto puede subir más y alterarnos completamente. Y aquí ya vemos lo que sucede en la diabetes. Definitivamente amanecemos, ven en el punto rojo, ¿no?, que amanecemos ya con una glucosa muy alta, ¿no?, a partir de 140. Cuando amanecemos a partir de 140 en adelante, hacia arriba, ya es una sospecha muy grande de tener diabetes. Y como vemos en el gráfico, fíjense, a la hora del desayuno, como sobre los 140 empieza a subir rápidamente, y miren lo que demora en bajar, miren lo que demora en bajar esta glucosa, ¿no? Demora mucho tiempo, y ya llegamos a la hora de almuerzo. Nuevamente toda esos carbohidratos, esa glucosa que aumenta en la sangre, llega a un pico y también demora otro tanto en bajar. Es muy lenta la bajada de glucosa, o sea, no se guarda la glucosa, sigue circulando en la sangre, ¿ya? Y si seguimos así en este camino, justamente a eso es lo que se denomina diabetes, porque todo el tiempo estamos en esta zona roja. Y fíjense lo que pasa, por ejemplo, en un diabético que no se controla, un diabético que sigue empeorando, un diabético que sigue con la mala alimentación, el estrés, etcétera, toda la serie de factores que estamos hablando. La glucosa puede amanecer, miren, más arriba, más alta, y fíjense con la comida cómo sube, ¿no? Fíjense en el desayuno, ya estamos en el almuerzo y en la cena.
¿no? Y podemos llegar a niveles más altos incluso. Miren, fíjense si amaneceríamos acá. Con el almuerzo, con el desayuno sube más, con el almuerzo y con la cena sube mucho más. Y esta condición no es solamente después del almuerzo o después del desayuno. Miren, fíjense, es todo el día, las 24 horas que dura el día, todos los días de la semana, quizás por meses o años. Eso lleva a un gran deterioro de las funciones corporales. No es normal que haya tanta azúcar circulando en la sangre, es dañina, ¿no? Hay un tema sobre las complicaciones de la diabetes que lo podemos tratar en otro video. Si es que desean, pónganlo en sus comentarios para hacer un video exclusivamente sobre las complicaciones, pero tengan bien en claro este mal funcionamiento, ¿no? Es por eso justamente que solo sacarse la glucosa en ayunas, así como vemos en esta primera parte cuando la glucosa está en 140, fíjense, ¿no? Si nosotros sacamos acá, podríamos dudar, le diríamos a la persona, parece que tienes diabetes, ¿no? Y no completamos los estudios. Es muy importante ya en una persona diabética, es muy importante la glucosa postprandial. Yo diría que es más importante la glucosa postprandial que la glucosa en ayunas. Y siempre les digo a mis pacientes, ¿acaso tú no comes nada todo el día, estás tranquilito todo el día? No, amanecerás con 140, pero ¿y el resto del día cómo estás? Y eso justamente nos sirve para dar un mejor manejo con los medicamentos, para tener una idea mejor cómo es la administración de la glucosa en este cuerpo y ayudarlo de la mejor manera. Acá en este cuadro tenemos también un ejemplo del estrés. Por si acaso, el estrés no es una enfermedad. El estrés es una reacción de nuestro organismo ante una amenaza. O sea, cuando estamos en peligro. Cuando prácticamente en el ser humano, cualquier cosa que nos saca de la tranquilidad es estrés. Puede ser una depresión, puede ser renegar, puede ser ansiedad, etc. A todo eso le llamamos estrés. En el estrés existe un cambio psicológico, neurológico y en general en todo el cuerpo, en donde se alteran ciertas funciones temporalmente, no es algo permanente, ¿ya? Porque el estrés justamente sirve para salvar la vida cuando estamos amenazados, ¿no? O sea, nos sirve para pelear con el peligro o escapar del peligro. Y justamente para eso necesitamos, para escapar, para correr, para pelear, necesitamos una presión alta, necesitamos una glucosa alta, oxígeno en la sangre, la velocidad de la sangre tiene que aumentar en nuestro cuerpo para que los músculos estén fuertes y pelear o escapar. ¿Ya? Necesitamos energía y todo eso, ¿ya? Pero no es una enfermedad. Entonces el estrés, por ejemplo, ¿no? Siempre les digo a mis pacientes, en los animales el estrés es natural, es lo mejor que hay, porque lo utilizan de la manera correcta, escapan o pelean con el peligro. El ser humano lamentablemente se estresa hasta por cosas imaginarias, porque nosotros sí vivimos, podemos orientarnos hacia el pasado, hacia el futuro, imaginamos, recordamos, tenemos cosas guardadas a lo que llamamos resentimientos, ¿no? Y esas cosas pueden regresar en cualquier momento a este presente y causarnos un estrés. O sea, prácticamente el ser humano es el ser más estresado en la naturaleza. Gracias a nuestro cerebro tan complejo, también podemos soportar grandes cantidades de estrés. Pero la consecuencia justamente es esto, ¿no? Y vamos a ver justo en este ejemplo cómo amanecemos. Fíjense acá, una persona normal. Vamos a poner el ejemplo de un policía, ¿ya? Van a entender por qué. Un policía amanece acá, ¿no? Acá, como estamos viendo en el punto rojo, y despierta, hace sus cosas, la glucosa está así, y desayuna. Ven cómo sube la glucosa, cómo sube, hasta llegar a un pico, como en cualquier persona. Después desciende, se guarda la glucosa y la utiliza durante todo el día, ya con un juego de las hormonas. Y miren que llega el almuerzo nuevamente, es normal, completamente, como están viendo. Pero imagínense que ese policía
está en la calle caminando y ve un robo o un asalto, ¿ya? Y el policía tiene que reaccionar. En ese momento, si está cerca, vamos a imaginarnos que el policía pelea con el ladrón o lo persigue. Obviamente, miren, en ese momento no ha comido nada, pero tenemos nuestras reservas de glucosa, ¿ya? Se va a estresar. Miren qué es lo que hace el estrés en este momento. Miren cómo sube la glucosa. Y esto yo lo estoy poniendo, obviamente me lo estoy inventando, ¿ya? Sube hasta cierto punto, justamente en ese punto máximo, puede subir en segundos, la glucosa, la presión, los latidos cardíacos, la respiración, etc. En esos segundos o hasta centésimas, décimas de segundo, toda esa energía le sirve al policía para pelear, o para defender a alguien, o para defenderse él. Lo normal es que el estrés, así como en este caso específico, dure solo unos segundos o minutos. No debería existir en la naturaleza un estrés que dure mucho tiempo. No se puede soportar. El estrés sano es este justamente. Y puede pasar dos cosas: que el delincuente se escape, ¿no? O se rinda, y el policía gana, ¿no? Y fíjense, miren cómo baja apenas la persona cumple, ¿no? Su cuerpo cumple lo que ha tenido que hacer, cumple el objetivo, baja la glucosa, regresa a sus valores normales, ya toca la cena, ¿no? Otra vez hace el pico de la cena y en la noche, ¿no? Entonces fíjense cómo esta persona ha regulado muy bien su glucosa. Pero justamente he puesto el ejemplo de policía porque esa persona está entrenada para hacer eso y ha enfrentado una situación de repente cotidiana a la que se enfrenta todos los días, ¿ya? Esa persona, después de hacer eso, lo ha llevado arrestado al delincuente y es posible que incluso esté feliz porque ha cumplido su misión. Para eso existe su vocación. Ha peleado, de repente está golpeado, qué sé yo, hasta herido, pero ha cumplido, ha hecho lo que tenía que hacer y está feliz de realizarlo. Ahora vamos a ver el siguiente cuadro. Acá presten mucha atención. Fíjense cómo amanece esta persona, y estoy exagerando justamente, estoy poniendo la glucosa acá, justamente al límite, ¿no? Vamos a poner como ejemplo a una mamá que está caminando en la calle o está de repente sentada en una peluquería, en una tienda, ¿ya? Es una persona que justamente estoy a propósito poniendo a una mujer porque las mujeres son un poco más emocionales que los varones. Y el anterior caso era del policía, que generalmente también los varones somos un poco más controladores de nuestro temperamento, ¿ya? Entonces fíjense cómo acá esa mujer empieza acá, ¿no? Que ya eso denota que está con una prediabetes, está ya ciertamente alterada. No es que amanezca alterada, sino que ya viene arrastrando, como justamente es la prediabetes, viene arrastrando ciertos factores que determinan que esté aquí la glucosa. Empecemos aquí. Y fíjense cómo esta persona despierta, hace sus cosas y desayuna. Fíjense cómo sube la glucosa, llega al pico y ahí vemos que está un poquito alterada, baja y acá la vamos a someter a un estrés. Imagínense que esa es la persona, está sentada en la calle, o mejor dicho, esa es la persona que está sentada en una tienda y entra un ladrón a asaltarles. El ladrón obviamente también está estresado, pero no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de esta persona, dueña de este cuerpo. Entonces, fíjense cómo esta persona se estresa más de lo normal. Es lógico, porque está en peligro. Y vamos a hacerlo más fuerte, que está con su hijo en brazos. ¿Ya? Está en peligro ella y también siente peligro a raíz del hijo que está ahí, que tiene que proteger y defender. Fíjense cómo la glucosa sube, ¿ya? Y pasó el asalto fue en segundos, le quitaron su celular y su dinero, etcétera, ¿no? De repente, bueno, me pude inventar muchas cosas,
Ya pasaron los minutos y el delincuente se fue. Ya justamente puse a la mujer con el hijo por una razón. Esa mujer no se va a tranquilizar así como lo hizo el policía después de que pasó el evento grave. Esta mujer va a seguir llorando y lo peor que hacemos los seres humanos, y por eso pongo de ejemplo a esta persona, es pensar y decir quizás, casi, y sí, no, y si hubiese, y si hubiera, y si no habría, y si no sé qué, ¿no? Y miren cómo el azúcar, después de eso, los niveles de glucosa demoran mucho más tiempo en bajar. Y puede ser ya acá ya ni siquiera consideramos la alimentación, porque fíjense cómo después, imagínense que estas horas que estamos viendo acá, sube nuevamente porque llegó a su casa, ¿no? Después del trauma que vivió y le cuenta a su esposo o a su mamá o a su hermana. Me ha pasado esto y se vuelve a poner a llorar, vuelve a estresarse porque está reviviendo, está resintiendo justamente el problema que le pasó hace horas. Y miren, cada pico después de este evento puede comportarse de esta manera. Y fíjense en la noche cómo el azúcar no se termina de estabilizar. Y imagínense que esta persona quede, como decimos nosotros, traumada, porque esos traumas que nos quedan a veces, al día siguiente miren cómo despierta, ¿no? Despierta con esa glucosa otra vez, sigue alterada, más alterada, ve las noticias, ve una noticia con un asalto que ha pasado, ella siente empatía con la noticia porque le ha pasado recién un día antes y se acuerda de su hijo. ¿Dónde está mi hijo? Y imagínense, esa persona está desde ese momento cada vez más perturbada y ya tiene un miedo de salir a la calle, ya tiene miedo de cargar a su hijo, tiene miedo de ir a comprar, tiene miedo de ir a la peluquería. Al día siguiente miren lo que pasa, ¿no? Y si este comportamiento, este estrés malo, porque no es un estrés saludable, este estrés malo continúa en el transcurso de los días y quizá de los meses, puede aumentar, o sea, ahí se dan cuenta ustedes que eso depende de nuestra mente, puede aumentar o puede bajar de acuerdo a lo que nosotros pensemos, puede quedarse este mal comportamiento y, como hemos dicho, sumado con la mala alimentación que ya estaba arrastrando, sumado a de repente a la parte hereditaria que su mamá o su abuelita tenía diabetes. Imagínense, ¿no? Esas personas también que están encima de nosotros, de las que heredamos cosas, también tuvieron ese mal comportamiento, esa mala reacción y también les dio el problema. Su cuerpo expresó la enfermedad en ellos y obviamente llevamos los mismos genes que también podemos expresarlos, ¿ya? Entonces espero que acá se entienda un poco. Si nosotros nos metemos en un estrés no saludable, podemos terminar así, ¿no? Siempre tengan en cuenta estos ejemplos. Espero que ya con esto se entiendan mejor los niveles de glucosa. Entonces, después de visualizar los gráficos anteriores, creo que ya tienen una mejor idea de lo que pasa en vuestro cuerpo cuando uno está con esta enfermedad metabólica. Pueden volver a ver los gráficos para entenderlos mejor si desean. Es por eso que los médicos les decimos que no podemos curar el problema, solamente lo podemos controlar. Y quizás con una intervención oportuna o temprana y utilizando muchas maneras de regular el metabolismo, podríamos volver a la normalidad. Pero olvídense por favor de curas milagrosas, eso simplemente no existe. No esperen que alguna vez inventen un medicamento o que descubran una sustancia o producto que cure la diabetes u otras enfermedades crónicas. Solo conseguirán una regulación o alivio temporal. Si desean curarse realmente, es decir, volver a su metabolismo, a que funcione nuevamente en equilibrio, se necesitan realizar muchas correcciones, comenzando en la alimentación. Dejar malos hábitos de actividad física, controlar el estrés y, lo más importante, mantenerse así, conservar esa manera de vivir sana. Dicho de otra forma, tu cuerpo buscó la manera de sobrevivir al estrés, a los maltratos alimenticios, a la falta de ejercicio, etc., subiendo la glucosa constantemente
para soportar toda esa carga física y emocional. Lo hizo tan constantemente y al mantenerse por mucho tiempo, simplemente se acostumbró y lo aprendió. A pesar de que nuestro organismo sabe que esos niveles anormales no nos favorecen. Por eso es un sacrificio para la supervivencia. Yo les pregunto a mis pacientes, para aprender a escribir, ¿cuánto demoraste? Años. Nuestro cuerpo aprende de la repetición. Cuando hacemos una y otra vez alguna acción, nuestro sistema nervioso lo acepta como un beneficio y lo guarda en nuestro cerebro creando una memoria. A ver, tú que aprendiste a escribir, a manejar una bicicleta, a tener miedo al frío, ¿puedes olvidarte de esas cosas así como así? Olvídate de escribir, olvídate de hablar, olvídate de entender lo que escuchas. No se puede, ¿verdad? De la misma manera, nuestro cuerpo cuando aprende que subir una sustancia o reducir el funcionamiento de un órgano o bajar una hormona, aprende a relacionar este mal funcionamiento con la supervivencia. O sea, seguimos soportando, pero ganamos una enfermedad con nombre y apellido. Para terminar, también les doy a mis pacientes el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si una vaca salvaje que no conoce a la civilización, un día va a una granja y ve a una vaca lechera, la observa todo el día, que da y da leche y no tiene crías? ¿Qué pensarían ustedes que pasa por la mente de la vaca salvaje, ¿no?, sobre la vaca lechera? ¿No creen que pensaría, esa vaca está enferma, debe tener algún cáncer de mama o algún problema hormonal, ¿verdad? Simplemente esa vaca está domesticada, es decir, aprendió a hacer algo que no es natural, pero sigue viva, tiene comida, tranquilidad, protección y hasta puede reproducirse normalmente. Pero nuevamente, si pensamos desde la perspectiva de la vaca salvaje, esa vaca lechera está con una enfermedad crónica, porque no es natural simplemente. Espero que se queden con estas ideas y se den cuenta de una vez que las enfermedades no nos dan porque tenemos mala suerte o las heredamos así simplemente o por comer alimentos tal o cual. Es un conjunto de varios factores que en una persona hacen que nuestro cuerpo se adapte mal a estas diversas situaciones. Obviamente algunos soportan más que otros. Algunos pasan por un desequilibrio temporal y se dan cuenta. Otros están meses en el desequilibrio y tampoco se dan cuenta, hasta que aparecen en los análisis o los síntomas que son muy difíciles de ignorar, y es ahí cuando el médico nos da el diagnóstico. En este punto, solo le queda a la ciencia médica tratar de controlar el problema con ayuda de nuestras herramientas, que son los medicamentos, y en general lo conseguimos. Pero la curación verdadera depende de cada uno de ustedes haciendo las cosas correctas. No esperen una lista de alimentos, una rutina de ejercicios o una receta maravillosa que les cure. Todos los profesionales, como médicos, nutricionistas, enfermeras, los medicamentos, terapias, etc., están enfocados todos a regular tu problema para que sigas viviendo sin más complicaciones, que a veces pueden ser incluso mortales. Todas las demás acciones que hagas están en tus manos. Ponle mucha voluntad a todas las recomendaciones de los que quieren ayudarte. Todo está en tus manos, repito. Depende solamente de ti que busques y practiques lo bueno para tu salud. Además, ten en cuenta que no todos los tratamientos son efectivos para todos. Cada persona es un mundo diferente y tienes que encontrar en el camino tratamientos que te funcionen a ti como el ser único que eres. Hasta pronto.